Andercel y su fuente de inspiración secreta en Kerem que nadie veía venir. ¿Os habéis enterado de lo último de Andercel? Pues preparaos porque esto es un salseo en toda regla. Durante mucho tiempo todos asumimos que Ande estaba súper enfocada en su carrera, viajando, trabajando, brillando en las alfombras rojas, lo normal para una estrella de su calibre. Y sí, es verdad, la tía no para. Pero resulta que la chispa que la impulsa cada día, la que la tiene con esa energía que nos flipa, no viene de un gran proyecto o de un nuevo contrato millonario. No, señores, viene de Kerem. Sí, has oído bien. Sé que muchos pensaréis, ¿Kerem? El mismo Kerem con el que compartió protagonismo y una química que nos hizo soñar a todos, exacto. Pero aquí viene lo interesante. Muchos creían que lo de ellos era solo cosa de la pantalla, que la fama y el set de rodaje hacen esas cosas. Pero, para ser honestos, ¿quién no se esperaba que Kerem fuera esa musa diaria para Ande? A ver, su conexión en Senkalkapm era de otro mundo. Era como ver dos piezas de puzzle encajando a la perfección. Y ahora que salte la noticia de que él es en parte su motor de inspiración, paz, es para darle vueltas. Lo que yo creo que está pasando es que Ande ha encontrado en Kerem no solo un compañero de reparto increíble, sino alguien que de verdad la entiende. Alguien que sabe lo que es estar en ese torbellino de fama, las presiones, las expectativas. Y cuando dices que te inspira, no me refiero solo a algo romántico, ojo. Puede ser esa conversación que tienen y que le da una nueva perspectiva sobre un proyecto. O esa mirada cómplice que le recuerda porque ama lo que hace. Es ese tipo de conexión humana profunda, la que te levanta por la mañana y te dice, venga, hoy lo das todo. Pensadlo bien. En este mundo de la actuación, donde todo es tan efímero y a veces tan superficial, tener a alguien que realmente te inspire, que te motive de verdad, es un tesoro. Y si Kerem es esa persona para Ande, qué bonito es. No es solo admiración profesional, es algo más. Es ese empujoncito extra que te hace querer ser mejor cada día. Muchos dirán que es una tontería, que ya no están juntos como pareja y que esto es solo un rumor. Pero yo sospecho que la influencia de Kerem en Ande va más allá de lo que vemos en las cámaras. Es esa energía compartida, esa comprensión mutua que se traslada a su día a día. Y es que ¿quién no ha tenido a alguien que sin querer, te ha impulsado a dar lo mejor de ti? Un amigo, un familiar, incluso un ex. A veces esas conexiones son tan fuertes que perduran y se transforman. Para mí, esto demuestra una madurez increíble por parte de Ande. No se cierra al pasado, sino que capitaliza las buenas energías y las experiencias que ha tenido. Y si Kerem de alguna manera, le aporta esa chispa, pues fantástico. Demuestra que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar legados positivos. Esto me hace pensar un montón sobre cómo nuestras relaciones influyen en nuestra creatividad y en nuestra fuerza de voluntad. Que Andercel, la diva turca, saque su inspiración diaria de Kerem es un giro que pocos esperaban. Y a mí, la verdad, me da un poco de ternura y me parece súper real. Porque al final del día, todos somos humanos y necesitamos esas pequeñas cosas que nos hagan seguir adelante con una sonrisa. ¿Y vosotros qué pensáis de esta conexión inesperada entre Ande y Kerem? ¿Creéis que es posible que alguien sea una fuente de inspiración diaria así, incluso después de que la relación haya cambiado?